Buenas, mis amados. Bueno, cuando a usted la invitan o lo invitan a almorzar, lo invitan a almorzar, ¿sí? A un restaurante, digamos a un restaurante, lo invitan a almorzar, ¿sí? ¿Quién paga? ¿El invitado o el que invitó? O hacer como decimos la vaca, ¿no? De hacer el... cada uno aportar algo. Pero aquí sí, el que te invita, ¿sí? Paga. ¿Sí? Y servir en la obra de Dios, paga. Ah, no se oye amén. Amén. Sí. Les invito a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, y estamos desarrollando la temática sobre las finanzas bíblicas. Hoy corresponde las finanzas ministeriales. Hay una diferencia entre las finanzas eclesiales o eclesiásticas, ¿sí? Las finanzas de una iglesia. A su debido tiempo lo tocaremos. Acá habla de ministerial, de un ministerio evangelístico, un ministerio de alabanza. Ahora, cuando hablamos de ministerios, son aquellos que salen de las iglesias para ir a diferentes partes para servir en ese ministerio, pero el lugar en el cual ellos tienen como base o como donde están ahí congregados es su iglesia, y la iglesia ora por ellos y les da el respaldo, ¿sí?, espiritual. ¿Cómo se sostiene un ministerio? Ya sea de maestro bíblico, evangelista, en fin. ¿Cómo? Misionero, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se sostienen esas fundaciones ministeriales? ¿Cómo? Y en Lucas, capítulo 22, versículo 35 al 38, permítame leer, y ustedes me acompañan mentalmente. Dice así Lucas capítulo 22, versículo 35 al 38, y dice así la palabra de Dios: bolsa, alforja y espadas. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, los 12, nada. Y les dijo: pues ahora, Jesús les habla a los 12, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Jesús dijo, y él dijo: basta. Finanzas ministeriales. Y de igual manera también habla de columnas financieras de un ministerio. ¿Para qué son las columnas? Para sostener. Sostenimiento. Financieramente, en este caso, la función de ese misionero, de ese evangelista, de ese maestro bíblico, ¿sí? En fin, de ese hermano que se dedica a adorar a Dios, y no solamente porque pertenece a un grupo de alabanza
de una iglesia, sino porque va a otras iglesias para bendecir a través de ese ministerio. Amados, los que trabajan o sirven en la obra de Dios necesitan bolsa, alforja y espada. Bueno, en el contexto ellos utilizaron también la física, ¿no? Que fue con la que Pedro, sí, pero también entra esa aplicación que la encontramos también en el contexto. Encontramos, mis amados hermanos, que esta lectura en la cual Jesús, ¿sí?, ya había dado instrucción anteriormente a los discípulos, a los 12 y luego también a los 70. Pero ¿qué instrucción había dicho? Bueno, vamos a ella. Había dicho lo contrario. Que no llevaran. Que no llevaran. ¿Sí? Que no llevaran, que no se afanaran. ¿Sí? Y lo encontramos en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Permítame nuevamente leer para usted. En Lucas capítulo 9. Misión de los 12, ¿quiénes? Discípulos, los apóstoles. Y dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿sí?, les dio poder. ¿Qué les dio? Poder, ¿qué más? Y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. Los equipó y los llamó, los equipó y los comisionó, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino. ¿Qué debían tomar? Nada. Imagínense esa instrucción inicial. Nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquiera casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra aquella casa. Inicialmente les dice: usted no necesita. Doy poder, autoridad. No necesita. ¿Sí? Pero también a los 70 encontramos en lo referente al capítulo 10. El capítulo 10, versículo 1 del capítulo 10 de Lucas, misión de los 70. Después de estas cosas designó el Señor. ¿Quién designó? El Señor. También a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Imagínense. Y en la iglesia tradicional hay una comunidad, ¿sí?, de los descalzados, que pertenecen a la comunidad también de Jesús. Y en lo referente a ello empieza Jesús: y a nadie saludéis por el camino. En cualquiera casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz, ¿qué pasará? Reposará sobre él. Sobre usted. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es ¿qué? Digno de su salario. Digno de su salario. Y sigue diciendo Jesús: no llevéis. No llevéis. No llevéis. Los envía y les prohíbe en este caso, a depender. ¿Sí? Depender de quien estaba ahí con ellos. ¿Y quién estaba con ellos? Aquel que les dio toda esa autoridad y poder.
estaba Él con ellos. Por eso les dice, no tienen necesidad. Yo soy el que los estoy enviando y estoy aquí con ustedes. ¿Sí? Ahora, frente a esto, encontramos que en Lucas 22, versículo 35 al 38, Jesús hace ese correctivo. Les va a decir ahora, ahora yo les había dicho que no lleven, ahora lleven. Y si no tienen con qué, vengan para conseguirlo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué será eso? ¿Por qué ahora ellos tienen que autoproveerse en estas circunstancias? ¿Por qué se da ese cambio, mis amados hermanos? Bueno, por crecimiento. ¿Por qué? Crecimiento espiritual. Claro, crecimiento en ver cómo el Señor suministra cuando Él ya no está, cuando Él ya no esté. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a encontrar, y nos lleva a ese crecimiento, encontramos varias respuestas. Entre las primeras, la encontramos, en primer lugar, dice el versículo 35, volvamos otra vez al capítulo 22, versículo 35, del capítulo 22 de Lucas. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? El Señor te va a preguntar eso cuando te envíe. Cuando estabas viviendo con tu papá y tu mamá, cuando estabas trabajando de tiempo completo en esa empresa y te pagaban la nómina. Cuando estabas ahí recibiendo por tu oficio, ¿sí? ¿Te faltó algo? No, Señor. Igual no le va a faltar ahora si usted le sirve al Señor, porque Él es el que te está enviando. Él es el que te invitó, así como el que invita a comer es el que paga. Ahora, si hace conejo ya es otra cosa, ¿no? Pero no, Dios te va a suministrar. Y la respuesta es la siguiente. En primer lugar, ya Jesús no estaría con ellos. No estaría con ellos. ¿Sí? No estaría con ellos, nos dice en el capítulo, en este caso, en el capítulo 22, versículo 47. 47, arresto de Jesús. Jesús va a ser arrestado. ¿Sí? Arresto de Jesús. Va a ser arrestado. Pero también no solamente va a ser arrestado, sino que también va a ser presentado ante un tribunal, ante el Sanedrín. Ante el Sanedrín nos dice el versículo 66 del capítulo 22, Jesús ante el concilio. Luego el capítulo 23 de Lucas dice Jesús ante Pilato. Versículo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 23. Y luego nos dice Jesús ante Herodes. Capítulo 23, versículo 6 hasta el versículo 12. Luego el versículo 13 del capítulo 23, Jesús sentenciado a muerte. A muerte. Ese que les daba la garantía, la cobertura de que iban a recibir y no tenían necesidad de ser provistos, ahora tenían porque ya no iba a estar. Y más aún, versículo 26 del capítulo 23, crucifixión y muerte ¿de quién? De Jesús. Pero sabemos, luego es sepultado y resucita, pero Él asciende. Amén. Asciende. Y luego nos deja el Consolador, pero en ese momento Jesús les dice, tienen que autoabastecerse, ¿sí? Y encontramos también, mis amados hermanos, que sobre ello nos dice en Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, en la cual Jesús de manera con anterioridad ya lo había mencionado.
Dice, ¿saben? No pueden estar tristes los que están de bodas, pero cuando la esposa, ¿sí? El esposo les sea quitado, ahí sí la cosa cambia. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 33 al 35. Dice, la pregunta sobre el qué, el ayuno. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen qué? Oraciones. Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y qué? Y beben. Y ahí da a entender que oraban poco, porque el que se la pasaba orando desde temprano era Jesús. Era Jesús. Versículo 34. Él les dijo, Jesús va a responder, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrá días cuando el esposo les será quitado. ¿Y qué pasa? Entonces en aquellos días ayunarán. Ayunarán. Ahora oren. Oren. Es como cuando ya a usted le toca salir de la casa, y si ya usted trabajaba, mejor aún. Pero cuando ya te toca salir de la casa y ya tú vienes con esa costumbre de la comida de tu casa y ya tú formaste otro hogar, o te toca aprender a cocinar como cocinaba en tu casa, o disfrutar de la comida que te hacen en ese hogar ahora que tienes. Entonces ayunarán, se les será quitado. Se les será quitado, entonces ahora sí tienen que cargar alforja, bolsa y espada. La espada luego, ahora la espada, como bien decía mi hermana, sí, la palabra es espada, pero se refería a igual manera de cumplimiento. Nos dice esta segunda parte que trata de responder también sobre ello. ¿Sí? Sobre ello. Porque en las finanzas ministeriales hay que también autosostenerse, autoproveerse. Entonces la segunda es cuando no está, en este caso, ¿sí?, ese amparo terrenal, ¿sí?, ¿qué nos toca? Entonces nos dice que nosotros mismos debemos suplir. Porque tenía que cumplirse eso. Dice en el capítulo 22 de Lucas, versículo 36 y 37, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsas, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse, que usted tiene que aprender a depender de lo que Dios dice, de lo que usted va a hacer. Él le va a proveer, le va a respaldar, ¿sí?, con provisiones inesperadas. Pero encontramos la tercera y última, que es la de Dios levanta columnas de apoyo, personas que son facilitadores para suplir, para proveer, ¿sí? Para proveer, ¿sí? Proveer a ese ministerio, a esa labor. Personas que te van a decir, vea, yo trabajo, ¿sí? Trabajo como usted lo hacía, y como yo no puedo ir a predicar, ¿sí?, no puedo ir a predicar, e incluso no tengo tiempo para mi devocional familiar y personal. Pero si usted me pone a predicar en la iglesia, pastor, no tengo. Pero como empresario o de lo que puedo, ayudo
para que muchos salgan a predicar, a servir. Encontramos, mis amados hermanos, diferentes personas en las cuales Dios levanta columnas financieras para sostener ministerialmente, en lo que Dios ha dispuesto para ellos, en la voluntad de Dios en la vida de ellos, en los propósitos que Dios tiene para la vida de ellos. Y usted se preguntará, sí, debe ser alguien que está llevando la mala, muriéndose de hambre. No. David, el rey David, imagínense, necesitó de una columna y de muchas para sostenerse. Pero si él era el rey. Bueno, ¿se acuerdan cuando Absalón le dio golpe de estado, para decirlo así, y le tocó salir descalzo y con la sola la ropa? Nos dice la palabra de Dios, David y Barzillai. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 31 al 43, nos habla de este anciano rico que sostenía a David, y llegó David después de despedirlo, pero le dio ese apoyo económico a David. Nos dice ese segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 31 al 43, cuando David está huyendo para salvar su vida. Imagínense, porque a veces pensamos, es que ese no necesita. David necesitó de esa columna financiera para él seguir continuando en el propósito y en la voluntad de Dios. Encontramos también, mis amados hermanos, el pueblo de Israel al salir de Egipto. ¿Se acuerdan lo que el Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14? Ciertamente tu descendencia estará ¿qué? Esclava, en tierra extranjera, 400 años, pero luego saldrá con recursos, porque derramará gracia. Y los egipcios les daban, dice, en cumplimiento a ello, Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36. Para Dios cumplir su propósito en Israel. Encontramos el caso de Elías Tisbita y la viuda de Sarepta. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24. Suministrando, utilizando a esa persona. Encontramos a Jesús. A Jesús. Lucas capítulo 8. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 8. Vamos a leer. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 1 hasta el 3. Mujeres que sirven a Jesús. Le lavaban la ropa. Bueno, usted puede ayudar también a ellos. En el caso pastoral, les volaba los zapatos. Bueno, también. Pero mira lo que dice acá. Lucas capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de los cielos, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de quién? De Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le ¿qué? que le servían. ¿Con qué? Bienes. ¿A quién? A Jesús. A la hora. Tenga cuidado de usted pensar que Jesús era un mantenido. No. Porque a veces piensan eso. No hace mucho estaba yo hablando con mi hermano que yo humanamente me preparé. Era para tener en Puerto Colombia, ¿sí?, un negocio y bendecir a esos hombres y mujeres.
a tener un negocio, una empresa. Y logré algunas cosas. Pero Dios tenía otra cosa. Y así hay muchos. Tenga cuidado porque aquí dice, que dice en el versículo 3, en la última parte, y otras muchas que le servían de sus bienes. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Jesús, por tradición, tenía el oficio de su padre adoptivo. A los 30 años inició su vida ministerial, pública. Él trabajaba. Jesús no vestía mal, tanto así que sus ropas fueron echadas en suerte, no las que le colocó Herodes. Tenga cuidado. Tenga cuidado. El sostenimiento ministerial. Luego encontramos, ya para concluir, porque esto es bastante interesante, Pablo y Lidia, Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Esta mujer que era comerciante, vendedora de púrpura. Y usted lee ahí que ella lo va a recibir en su casa y va a estar ahí con él. Y los historiadores dicen que ella fue la que le patrocinó los viajes misioneros, fue la que más aportó. Y si usted sigue leyendo en el Hechos capítulo 16, versículo 40, luego que él sale de la cárcel, lo recibe ahí. Lo recibe. Luego encontramos Pablo y los aportantes de la iglesia. Esto no es diezmo, esto no es ofrenda no, es para los hermanos que usted sabe que están sirviéndole como misioneros, como misioneras, como evangelistas, para ellos. ¿Sí? Y encontramos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 que dice, ofrenda para ¿quiénes? Para los santos. Para los santos, no era para la iglesia. Para los santos, para los que están dedicados al servicio en la obra de Dios. Nos dice Primera de Corintios, capítulo 8. Segunda, perdón, gracias mi hermano. Gracias. Segunda, ofrenda para los santos. Permítame leer del versículo 1 al 5. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concedamos el privilegio de participar de este servicio. ¿Para quiénes? Para los santos. Para los que están sirviendo en el servicio. Servicio. ¿Sí? Al servicio. Y luego nos dice también esta misma segunda epístola en el capítulo 9. Pablo nuevamente en el versículo 1. Y ahí se extiende Pablo hasta el 15. Permítame leer nuevamente. Cuando a la administración, ¿para quiénes? Para los santos. Y cuando habla de ministrar, ahí es impartir. Ministrar es impartir. Es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya están preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿En qué? En dar. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho antes, preparados no sea que si viniere conmigo alguno de Macedonia y os hallen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida,
para que esté lista como de generosidad y no como de ¿qué? De exigencia nuestra. Es voluntario. Sí. Si usted no quiere ayudar, no ayude. Dios no se va a cruzar de brazos. ¿Sí? Dios no se va a cruzar. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, pero para los santos. Esto no es para la iglesia. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como también Cristo repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en toda para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la ministración, repartir, dar de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, a los que sirven, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos. Por eso siempre vamos a utilizar la palabra contribuir. No que vamos a hacer un protemplo, los hermanos que quieran aportar o contribuir. No es que yo le estoy pagando, no, a ese evangelista le tenemos que pagar, al pastor no. Es una contribución. Y para todos. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es ese don? De dar, de suministrar. Qué hermoso. Y luego encontramos ese pasaje en la cual Pablo y los cuidadores, están los aportantes y están los cuidadores, los que oran por esos hermanos y los que de igual manera ayudan, no solamente financieramente, sino que son los que, hermano, hemos estado orando por usted y sobre cómo está. Cuidar, porque los cajeros dan dinero pero no te cuidan, ni te muestran afecto. Esos te cuidan. Y dice la palabra de Dios sobre los cuidadores en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 19. Dádivas de los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis que revivido vuestro ¿qué? Cuidado. ¿De quién? De Pablo. De Pablo. Pastor, y Jesús, Pedro, Jacobo y ¿quién? Juan. Cuando iba a orar Jesús por la hija de Jairo, Pedro, Jacobo y Juan. Cuando la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús en la última oración le pidió a estos que le acompañaran a ¿qué? Los cuidadores, que te apoyan. Pero se durmieron porque tú no puedes depender de los cuidadores, tienen que depender de Dios. Pero hay cuidadores en los ministerios, amados, que te leen cuando tú estás de mal genio, o cuando tú estás contento, o estás enfermo. Y enfermo no quiere decir que estás en la cama,
sino que conocen esas personas que Dios pone ahí de cuidadores. Y dice ahí el apóstol Pablo, vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba ¿qué? La oportunidad. Esos cuidadores, para ellos es esa oportunidad de cuidar a esos hermanos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, contentamiento, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de ¿qué? De dar y recibir. Sino ¿quiénes? Vosotros. Los cuidadores. Filipenses. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis ¿qué? Necesidades. No es que busque dádivas, no. Porque la mano no se extiende solamente para recibir, sino para dar. Dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestras cuentas. Pero todo lo que he recibido tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto ¿a quién? Agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos, para siempre. Amén. Amén, amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo habla de los cuidadores. ¿Y a quién comisionaron esos cuidadores? A Epafrodito. Luego dice Pablo en Filipenses 2, 25, 29 que Epafrodito estuvo enfermo. Imagínense, enfermo. ¿Sí? Y Dios se compadeció y obró en Epafrodito. Y Epafrodito siguió y acompañaba cuando Pablo estaba en la cárcel. Ahí está, cuidadores. ¿Sí? Entonces, mis amados, el ministerio, el servicio en el Señor no es una profesión, no es un oficio. Pablo trabajaba haciendo tiendas, era bivocacional. Luego en 1 Corintios capítulo 9 él va a hablar sobre ello, ¿no? Él no quería hacer carga para la iglesia, pero Dios le rodeó de columnas para llevar a cabo ese ministerio. David, el rey David, necesitó también de columna financiera que le apoyara, que le socorriera en ese momento. Encontramos el caso de Jesús, ¿sí? Aquel que va a decir: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar ¿qué? Pero tenía dónde llegar. ¿Se acuerdan de Lázaro? Sí. Betania. Deje que Jesús así llegue a través de esos hombres y mujeres que dejan su hogar y se distancian de su familia para servir al Señor. Vamos a orar. Poderoso Dios, gracias. Te damos gracias por esos hombres y mujeres que en diferentes lugares te están sirviendo. Por esas mujeres, Señor, que te sirven, Padre, a ti, no a la obra, a ti. Y servirte a ti es porque tú eres el que los llamaste. Señor Dios, gracias. Gracias porque tú siendo, oh Jesús, tú siendo Dios, te hiciste siervo y viniste a servir y no para ser servido, pero también como en tu humanidad necesitaste que te sirvieran, te sustentaran también. También tuviste hambre, cansancio,
pero tuviste también dónde llegar, aunque no tenías dónde recostar la cabeza. Gracias por los Pablos, gracias por los Silas, gracias Señor por las Febes, por las hermanas y los hermanos que tú utilizas de esa manera. Ayúdanos para ayudarles, fortalécenos para fortalecerlos. Oh Dios, porque el servirte a ti no es mendicidad, es glorificarte y exaltarte a ti. Por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis amados.